Hermana María, si nos guía en oración, vamos a comenzar porque poco a poco se van a ir agregando los hermanos. A veces yo sé que el tráfico está un poco difícil a esta hora y es difícil llegar. Amén. Amén, hermana. Y Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para dar inicio a la clase de esta noche, ¿verdad? Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. En esta noche, Dios, estamos delante de tu presencia, agradecido, Dios, por este día que usted nos regaló. Agradecido por todos sus favores, por sus cuidados, Señor, por guardar nuestra salida y nuestra entrada. Gracias, Dios, por todas y cada una de tus bendiciones. Te pedimos, Padre, que en esta clase pues sea usted dirigiéndonos, enseñándonos, Dios, dándonos esa sabiduría y ese entendimiento para aprender más de tu palabra, dirigiendo a la hermana Eva, Señor, que es la que, nuestra maestra, Padre. Ayúdala, Dios, para que a través de ella nosotros también podamos aprender. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder aprender de tu palabra en esta noche. Bendice Dios a cada uno de los que ya están conectados y a aquellos que no también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su vida, por los pastores. Amén. El Señor es bueno y Él nos ayuda. Así Es- es. estaba meditando y encontraba en las características de este libro. ¿Se acuerdan cómo el Señor estaba advirtiendo, nombrando los pecados, haciendo todo lo posible en el libro anterior y en este no hace tanto énfasis y tan, como le diría, tan detallado eso? Algunos dicen que es porque ya otros profetas habían hablado, entonces debido a eso el pueblo ya sabía, ya conocía la ley, ya había visto lo que podía ser lo que el pecado, lo que el pecado había ocasionado, y a esto es a lo que se refiere Joel. Si recuerdan, yo leí el capítulo 1 la vez pasada. Entonces hoy quiero hacer una pequeña comparativa aquí de lo que era el capítulo 1 y el capítulo 2. El libro es bien ordenado, está pero muy, muy bien ordenado y podemos aprender mucho de ahí. Tiene mucha, mucha información y lo podemos ver en esta división. Me gustó porque está bien, bien separadito cada cosa. En el capítulo 1 habla del día en el Señor, un día en el Señor o el día del Señor, como lo llama en algunas versiones, en pasado. Es algo que acaba de ocurrir ahí en el pueblo de Israel. La reciente plaga de langostas, y si recuerdan, es algo que dejó completamente barrido todo. Y al ver esa plaga de langostas, quitó todo lo que podían tener para sobrevivir. Todo afectó primero todas las plantas, toda la vegetación, todo lo que podían dar, inclusive ellos ofrendas. Y al afectar todo esto, entonces también afectó los animales, afectó todo, llevó al pueblo, pero a una pobreza, a una desesperación y a una decadencia. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo el profeta? Primero comienza recordando lo que sucedió al pueblo y también lo va a usar como que es un ejemplo de lo que puede suceder. Lo va a usar para comparar. Recuerden que algunos de estas partes son como poemas, entonces tiene simbolismo. Los profetas usaban mucho simbolismo. Aquí Joel no usó realmente la vida de él, sino que usó los acontecimientos de la naturaleza, los acontecimientos en el pueblo, lo que había ocurrido en el pueblo anteriormente. Y habla de la plaga de langostas. Ahora, en el capítulo 2, entonces eso ya lo está aplicando.
Si vemos a la par, que dice un día en el Señor o un día del Señor o de la venida del Señor que proclama esto es, primero está la plaga de langostas y a la par está un desastre Ujú. inminente. La plaga de langosta fue un desastre y entonces ahora, usando ese ejemplo, va a poner el otro desastre que puede ocurrir. Pero antes de eso, antes de llegar al versículo 11, el profeta ya cambia porque les dice, toquen trompeta. Al tocar trompeta eran los vigías que habían en el pueblo de Israel. Eran los que estaban viendo a ver si venía algún enemigo o si o si venía alguien, eran los que daban aviso. Y dice, tocar trompeta en Sión. Lo dice varias veces. Y sobre todo le dice después en el versículo 1 del capítulo 2 y dad alarma. O sea, al tocar la trompeta es dar alarma que algo va a suceder. Ya nos dio el ejemplo y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿A quiénes hay que avisar? Aquí llama la atención que dice todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día del Señor ya está cerca. El día del Señor en presente ya está ocurriendo, ya está viniendo. ¿Y sabe qué es la definición que da aquí? Dice que es un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Todo eso significa algo trágico, algo que va a ocurrir. Y entonces aquí hace la comparación. Aquí empieza la comparación. Dice que va a venir un pueblo grande y fuerte, semejante al que no hubo jamás. Estamos recordando la plaga de langostas, que fue terrible. Entonces ahora está comparando eso con un pueblo que va a llegar y va a arrasar. Y dice aquí en el versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llamas, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. O sea, antes de que llegue el ejército, todo puede que esté verde, que se mire bien, que haya agua, que haya de todo, pero después de pasar este ejército va a quedar así como cuando llegó la plaga de las langostas. Eso es lo que está hablando. Va a quedar igual que cuando pasó esa plaga, solo que ahora va a ser ejército de un país que va a llegar. El ejemplo anterior ahora se convierte en una realidad y tiene que ver con un ejército que va a estar llegando. Dice, va a dejar todo como desierto asolado, ni habrá quien escape de él. Su aspecto, aquí ya hace la identificación. Será como aspecto de caballos y como gente de a caballo. Ya aquí ya no son langostas. El profeta está hablando de un desastre que va a ocurrir por una invasión, porque habla también de carros, habla sonidos de llamas de fuego. Acuérdense que durante la guerra prenden fuego, en el tiempo actual son las explosiones. En ese tiempo le prendían fuego a las casas, le prendían fuego a las cosechas, a todo. Y dice que delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los sembrantes. Y dice que delante de él, lo que me llama la atención, si nos vamos al capítulo 10, me llama mucho la atención que dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas se retraerán en su resplandor. O sea, esto va a ser una catástrofe completa. Va a ser una catástrofe completa y me llama mucho que Joel abarca todo
abarca el pueblo, abarca las estrellas, abarca la luna, abarca el cielo. Yo había leído este libro, pero realmente no había estado apreciando cómo habla de todo. Habla de todo el universo, no habla solo de la tierra, habla del cielo, habla de las estrellas, habla de eclipses o en algunos lo interpretan como eclipses al haber oscuridad. O sea, todo, contempla las plantas, contempla los animales, todo, absolutamente todo está contemplado aquí. Y dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Es el versículo 11. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahí el profeta está diciendo que es una catástrofe tan grande que no se va a poder soportar, que las personas no van a obtener la fuerza, porque este ejército viene ejecutando lo que es la orden del Señor. Como les dije anteriormente, no habla tan específicamente de cuál es el pecado, pero lo leímos ya antes en Oseas, cómo todo se había contaminado, cómo habían olvidado la ley, cómo aún los sacerdotes habían sido los que se habían perdido de su camino. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar esto? Los profetas nunca nos dejan por la mitad, gracias a Dios. El Señor en su mensaje nunca nos deja así, se van a morir y ya estuvo. El Señor siempre nos da esperanza. Siempre, aún hablando de este desastre inminente, el profeta dice, ¿qué pueden hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, en la segunda parte habla de lo que es necesario hacer, comenzando con el 12. Yo puse ahí el 2:13, pero comenzando con el 12. Si vemos en el 12, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. No está hablando de la mente, no está hablando de labios, no está hablando de acciones que tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice que hay que cambiar? El corazón. Así como dice la palabra, de ahí brota lo bueno de las personas o lo malo de las personas. Lo que hay que cambiar, lo que hay que convertir, si lo ponemos en lo que ahorita estamos en esta parte del año de la renovación, diríamos lo que hay que renovar primeramente es nuestro corazón, no solo nuestra mente. Entonces habla de renovar el corazón, de cambiar el corazón con ayuno, lloro y lamento. O sea, no solo es necesario de decir, yo voy a convertirme, hay que hacer también. Al usted convertirse, usted va a sentir el dolor de haber traicionado la palabra del Señor, de no haber sido desobediente. Entonces va a haber lloro, va a haber lamento, entonces va a haber ayuno para poder clamar y purificarnos nosotros. Después en el 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, los sacerdotes seguían trabajando en el templo. Ellos seguían ofreciendo los sacrificios o ellos seguían poniéndose de luto. Porque si no, no les diría que no rasguen sus vestidos. De nada sirve que yo ande así con la cara así toda triste si realmente el corazón no está así. Entonces ahí más claro yo creo que no puede hablar el Señor cuando dice rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, que era lo que estaba pasando en ese momento. Dios es compasivo, Dios ayuda, Dios nos sostiene,
pero tiene que haber un cambio genuino, como le pusimos ahí, un cambio genuino. No solamente estar de obras o mostrando superficialmente, sino que debe ser dentro. Y convertir, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que convertirse? Porque Dios es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Él nos llama a arrepentirnos, ya va a cambiar lo que el Señor está haciendo. Solo quiero pasar a la siguiente porque aquí tengo algo que se puede ver. Dios va a derrotar el mal en el mundo, pero nosotros tenemos que tener un cambio genuino. Tenemos que arrepentirnos de corazón. ¿Por qué haríamos eso? Porque Dios no quiere mostrar su misericordia. Pero para que Él nos muestre su misericordia, debemos confesar nuestro pecado. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos al Señor? Confesamos nuestro pecado. Pero eso no se acaba ahí, sino que es un caminar, es todos los días, porque hasta donde yo sé, yo no hay ni un día en que yo no haya pecado, en que yo no haya hecho algo que no debía. Entonces el Señor llama al arrepentimiento y entonces debe haber actos de arrepentimiento en nuestras vidas. Debe haber hechos, debe haber algo que compruebe, debe haber frutos si nos vamos a lo que estábamos, el tema del mes pasado. Debe haber frutos. De eso es lo que se trata esta parte, solamente esta parte, no es todo el capítulo 2 si se fijan, sino que comencé con la parte del llamado y después que ya vamos viendo lo que es la misericordia del Señor. No sé si hay alguna observación hasta aquí, algún comentario. Estamos abiertos para eso, para poder después continuar con la siguiente parte. Yo lo hice de esta manera esquemática porque así como que me ubico mejor y avanzo un poquito más. Entonces, si hay alguna pregunta o alguna observación, un comentario para ver cómo, de qué manera, para que observemos inclusive la diferencia entre lo que fue el profeta Oseas y lo que es el profeta Joel. ¿Qué diferencia tan grande hay en los dos libros? Pero todos nos hablan de Dios. Hay un mensaje de Dios para nosotros. Entonces, si no, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que también es del capítulo 2. Pero aquí ya tengo las tres partes. Primero está el día del Señor en el pasado, después el día del Señor en el presente, ahí me equivoqué, mis disculpas, puse futuro y es presente, que es lo que estábamos viendo, y después la respuesta del Señor. Ahora, si esto se hace, va a haber una respuesta, definitivamente va a haber una respuesta. Y aquí es donde vemos la misericordia de Dios, que hay una esperanza. Todos los libros de la Biblia, todos los libros traen esperanza, nos reargullen, nos muestran el pecado, pero también nos dan el camino, que es el arrepentimiento, y después nos dicen, si hay este arrepentimiento, hay esperanza porque tenemos un Dios misericordioso. Los profetas lo sabían. Los profetas lo conocían y sobre todo los profetas podían sentir de la forma que Dios sentía. Por eso cuando el pastor habló de Jeremías y los otros profetas, como ellos clamaban a Dios, porque en su corazón ellos podían ver cómo estaba el pueblo,
cómo se estaba traicionando a Dios. Entonces, más adelante, acá de donde dice lo que hay, cómo es Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, quiere decir, él puede esperar, él va a esperar, como lo vimos en Oseas, él va a esperar suficiente tiempo para nosotros y él es clemente, él tiene misericordiosa, esa misericordioso, esa espera es porque él es clemente y es misericordioso. Entonces, después dice, en el 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libaciones para Jehová nuestro Dios. Si nosotros nos tenemos ese cambio, entonces tenemos la esperanza de que Dios pueda cambiar su decisión. Que Él nos da esa opción y más adelante nos habla de un valle de decisión que me llama la atención al ver lo que el profeta les presenta y ahí después habla de este valle. Ahora, de aquí vuelve. ¿Se acuerda que habían dicho, había en el 1, había dicho tocar trompeta en Sión? En el 15 vuelve de nuevo. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocada asamblea. En la primera que habla de trompeta, habla de dar la alarma, de aviso de qué es lo que puede ocurrir. Y en la segunda, de tocar trompeta, habla de lo que se tiene que hacer, proclamar ayuno y convocar a la asamblea. ¿Y a quiénes van a convocar a la asamblea? Después lo dice en el 16, reunida al pueblo, todo el pueblo. Eso me recordaba a Nínive, que todo el pueblo, hasta los animales, se pusieron en ayuno. La Biblia no se contradice en ningún lugar. Entonces, aquí están las instrucciones del profeta. Tocar trompeta. La trompeta también se utilizaba para, habían toques diferentes para uno era de alarma, otro de guerra, otro para reunión. Entonces, este era para reunión. Y, pero reunir al pueblo, pero tenemos que saber para qué. Algo de lo que la pastora nos ha estado hablando mucho en el área de intercesión es santificar la reunión. Es para santificar la reunión, comenzando por eso, dando el tiempo a Dios, apartando esa reunión para Dios, reconociendo que Dios es el que va a estar en medio de esa asamblea, reconociendo que Dios es el que va a dirigir esa asamblea, el que va a ocupar el puesto de Señor. Y después habla, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y el otro, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Los sacerdotes deben presentar su corazón, arrepentirse de corazón, hacer un cambio de corazón. Ellos serán los primeros. ¿Y qué es lo que van a decir? Yo a veces digo, el Señor es tan claro, es tan que a veces nosotros nos perdemos porque queremos, porque aquí está todo lo que tienen que hacer. Tienen que santificar la reunión. Para santificar la reunión tienen que presentarse arrepentidos, tienen que volverse al Señor. Inclusive da la oración que tienen que hacer los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que decir, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues el oprobio, al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que la oración que tienen que hacer de esa manera. Estaba viendo
en la nueva versión internacional, porque ahí está en un lenguaje un poco más entendible que dice, lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Realmente el pueblo, los sacerdotes, todos sabían que ellos habían sido apartados para Dios, pero también sabían que se habían desviado y sabían que todo lo que ellos tenían les pertenecía a Dios. Entonces por eso les dicen, no entregues tu propiedad al oprobio. Todo el pueblo le pertenecía a Dios y ellos lo sabían. Habían escuchado antes, pero se habían desviado. Entonces el clamor es primero el corazón, cambiar el corazón, después hacer ayuno, hacer luto y después santificarse en una asamblea, todos en unidad. Si hay santidad, si hay una parte, hay un acuerdo entre cada uno. Y después los sacerdotes hablar, le dicen, compadécete, Señor, de tu pueblo. No está hablando compadécete de los otros pueblos que están afuera. Compadécete de los otros vecinos. Está hablando compadécete de nosotros, que somos tu pueblo. Aquí está la oración que tenemos que hacer cuando hemos pecado. Aquí está todo el proceso que tenemos que seguir. Yo decía, más claro es, eh, es algo que yo creo que todos podemos entender. No entregues tu propiedad al oprobio para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Quiere decir que los demás, que los otros pueblos, ellos sabían que Israel tenía un pueblo, que Israel tenía un Dios, que Dios tenía su pueblo apartado. Entonces, eso es algo que definitivamente ya ahí podemos ver, se dirige específicamente a su pueblo. Si tiene alguna observación de esto también, Amén. sí, dígame. Muchas bendiciones para todos, familia querida. Amén. Amén. Estaba, hermana, justo hoy antes de la síntesis, viendo un documental del pueblo de Israel. Y es un documental de este tipo de personas que son un poco, bueno, neutrales, ¿verdad? Ni van con unos ni van con otros. Pero hablaban de las interioridades, más que todo de la parte religiosa de Israel y también, obviamente, la parte política, ¿verdad? Y todo el problema político de Israel nace por la parte religiosa, Así es. por aquello de Abraham, ¿verdad? Porque los israelitas dicen que Dios le pidió a Isaac Mm, para sacrificio, pero los musulmanes dicen que fue a Ismael. Y de ahí nace, de verdad, toda la situación esa. Pero me llama la atención en el documental que estaba viendo el hecho de que Israel por dentro está fraccionado completamente. Ellos en los últimos años, ¿verdad? Desde que fueron constituidos Estado, han sido respaldados por Dios en las guerras que han tenido, aun cuando han sido menores, y lo hemos visto en la Biblia, bueno, a través de la Biblia hemos visto cómo siendo pueblo más pequeño que sus adversarios, Dios los ha hecho prevalecer. Y en la actualidad podemos hablar, ¿verdad?, desde que se fundó como Estado hasta la fecha. Bueno, hubo una guerra que en 6 días la ganó así es. y contra varios países, ¿verdad?, que estaban en contra de ellos. Y esto ha impresionado al mundo entero la capacidad que tiene Israel para defenderse. Y bueno, nosotros como parte cristiana sabemos que es el respaldo de Dios con su pueblo. Sin embargo,
estaba viendo lo que le decía de cómo está fraccionado internamente Israel, no solamente en la política, sino en la parte espiritual, en la parte religiosa. Dentro de ellos mismos están divididos, unos están separados completamente de otros, esperando al Mesías prometido que los va a ir a liberar de todo eso, están en contra del gobierno, están en contra, ¿verdad?, de los otros rabinos que están a favor del gobierno. Y me parece a mí, ¿verdad? Me parece a mí el escenario perfecto, no sé, no sé cómo lo miren ustedes, pero me parece el escenario perfecto para la aparición de una figura pública que unifique todos estos criterios en Israel, Mm. porque es lo que se espera, ¿verdad? Es lo que se espera, que al haber tanta separación, tanto pleito, tanto problema, porque o sea, dentro de Israel, entre ellos mismos se están dando, ¿verdad? Se están matando. Y usted sabe que es bíblico que el anticristo va a nacer del pueblo de Israel, va a salir del pueblo de Israel. Entonces, miraba yo ese documental y escuchaba y leía, ¿verdad? Este libro de Joel ya lo leí varias veces en diferentes versiones Ujú. y miraba el panorama bíblico y digo yo realmente este día grande del Señor del que habla Joel no está tan lejano. Viendo esta perspectiva de la situación interna de Israel, porque nosotros solo escuchamos acá de la guerra de que ellos pelean contra los palestinos, contra Egipto, contra todos los árabes, pero me llamó mucho la atención este documental que miré hoy de la parte interna, de ellos dentro, cómo están fraccionados, ¿verdad? Unos jalando para un lado y otros jalando para otro. Y realmente vi un panorama muy propicio para la aparición de una figura que los llame a paz y los unifique a todos. Quería comentarles esto que estuve viendo hoy. Es muy interesante, pastora, sobre todo leyendo todo el libro, porque yo, bueno, yo hago lo mismo, yo lo leo completo Exactamente, y, exactamente. Si usted lee y todo el libro, usted encuentra una sé relación directa con la venida de Jesucristo. O sea, exactamente. es la profecía cumpliéndose. Y es algo, hay otra cosa que me llama la atención, pastora, que ¿cómo es posible que por tantos años haya el pueblo de Israel estado en este círculo de que se corrompen? El Señor les habla, los llama, les dice que se arrepientan. Unas veces se arrepienten, otras veces no. Viene el castigo. Entonces, claro, después del castigo se arrepienten, pero al estar bien, vuelven otra vez. Hermana Exactamente, Eva. creo que para uno como humano es como inentendible, ¿verdad? El hecho del Señor perdonando tantas veces a Israel. Pero Tantas veces. Sí. si luego nosotros miramos nuestra propia vida, Ujú. y usted lo mencionaba hace un rato, que todos los días tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor. Entonces es Exactamente. la misma situación del pueblo de Israel, pues, que cada vez están cayendo, se recuperan, piden perdón, vuelven a Dios, vuelven a caer y están en es un círculo vicioso, pues, realmente que eso solamente tiene una explicación y se llama misericordia de Dios. Misericordia Hermana, de Dios y naturaleza hermana, humana. hermana Eva, Sí, hermana Eva, pero podemos ver que en medio de todo eso, el Señor le dice, ¿verdad?, al profeta Joel, que toquen trompetas de alarma. El Señor explica, o sea, el Señor no se viene o no manda el castigo de un solo, sino que avisa, previene, ¿verdad? Que toquen trompeta de alarma, eso significa que se preparen, porque el juicio de Dios está pronto a venir. Entonces aquí estamos viendo también cuando dice otra vez, toquen trompetas y proclamen ayuno, ¿verdad? O así. sea, el Señor le está diciendo, le está advirtiendo y le está advirtiendo cómo se preparen, ¿verdad? Y el llamado de Joel, pues, es avisándoles de que dejen su pecado y de que se conviertan a Dios, que no rasguen sus vestidos, sino sus corazones, porque Dios no quiere nada de lo de afuera, Dios quiere el corazón de su pueblo.
y se convierta, y podemos ver en todo eso la misericordia de Dios, que a pesar del pecado, Él nos advierte con tiempo a través de su palabra, a través de sus profetas en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, y hasta hoy también. Entonces podemos ver la misericordia de Dios, de que Él es bueno. Él es bueno y como dice la pastora, Él sigue siendo bueno, porque Él nos advierte. Allá de nosotros, si pecamos una y otra vez, pues Él nos advirtió, como quien dice, prepárense, porque el día del Señor viene. Así es. Y ahora otra parte de la profecía es lo que la pastora está hablando. Hay señales, hay señales. Estamos viendo, yo leí un artículo que en la capital de Israel es donde más homosexuales hay, porque en esa área los musulmanes y otras no los aceptan, entonces ellos se refugian ahí. Es como donde hay mayor concentración, imagínense qué terrible en la ciudad del Señor. Entonces hay señales y tenemos la profecía más clara y más infalible acá, la estamos leyendo. La estamos leyendo, el Señor nos está diciendo, toquen trompeta, hay peligro. Si vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo, esto es terrible, si nos podemos a ver país por país. Estamos viendo aún aquí en Honduras cómo están las cosas, cómo aparecen personas muertas, cómo madres lloran a sus hijos. Hoy hablaba con la facilitadora de la Ceiba. La Ceiba está increíble. El otro día ella iba en su carro y se paró una moto y la quedó viendo y ella ya no sabía qué hacer con tantos asesinatos que han habido. Ahí circulan los videos y todo. Terrible, terrible. Entonces nosotros estamos viendo las señales. Estamos viendo las señales. Tenemos que alertar a esto. Me recordaba siempre a la pastora Doris, que ella va, hay que alertar, hay que decir a los demás, nosotros podemos ser esas trompetas, esas personas hablando. Sí, claro, no, quizá no le podemos hablar a todo el mundo, pero podemos hablarle a los que tenemos cerca, porque nosotros tenemos la dirección en la palabra. Aquí está la dirección en la palabra y saben lo que es mejor, que Dios responde, porque dice, si hacen esto, si hacen esta oración, que conste, si lo hacen, si nos arrepentimos y rasgamos el corazón y no los vestidos, porque los vestidos de nada sirve que los rasguemos, entonces, y aquí lo vemos en el 18, el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. El versículo 18, el perdón de Dios. Viene el perdón, porque Dios es tan misericordioso que le está dando tiempo. Él lo que está haciendo es dando tiempo para que más personas se arrepientan, que tengan la salvación con ellos. Y en la Reina Valera dice Jehová, solícito por su tierra, o sea, por los suyos. Y no está hablando de los suyos solamente las personas, por todos los que le pertenecen. Porque este libro es tan amplio, tan abierto, que es por su tierra, por todo, perdonará a su pueblo. Y después dice en el 19, y les respondió el Señor, miren, les enviaré señales, vino nuevo y aceite. Y aquí lo voy a leer, tengo la siguiente diapositiva donde está eso, todo lo que promete. Entonces, una vez que el Señor envía, perdona, entonces Él puede derrotar los invasores. ¿Por qué habían llegado? Porque Él lo había permitido. Él es el soberano. Él lo permitía para castigo, pero si hay arrepentimiento, Él va a derrotarlos. Eso lo vamos a ver en 2021. Después va a restaurar la tierra, la nación. Y cuando dice la tierra es todo.
va a restaurar todo. Y también, lo más importante, va a haber una presencia divina entre el pueblo. El Señor va a habitar en medio de su pueblo. Esto es la respuesta de Dios. Solo voy a continuar porque tengo un poquito así como eh, de glosado tantas cosas que promete. Es que son tantas que hice 4 diapositivas solo con lo que promete. O sea, la restauración, el perdón de Dios trae tantas cosas. Y en este libro de Joel lo vemos. Trae tantas cosas que lo podemos aplicar a nuestra vida, lo podemos aplicar a nuestra familia, lo podemos aplicar a nuestra iglesia, a nuestra nación. Aquí tengo estos algunas que saqué. En Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y ahí están las características de Dios. No sé si recuerdan los hermanos que yo les dije la vez anterior, busquemos los atributos de Dios. Dice, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque Él es misericordioso y clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Esto ya lo habíamos escuchado, ya lo sabemos desde los libros anteriores, tardo para la ira y grande misericordia. Y aquí agrega algo más, se duele del castigo. Ahora, ¿qué es lo que dice una vez que trae el perdón el Señor? Si vamos al 2:21, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Está hablando a todo. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En el 22 habla a los animales. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán sus frutos, la higuera y la vid darán sus frutos. Está hablando de toda la creación, le está hablando a la tierra completa. Este libro es tan completo. Aquí vemos un Dios que es un Dios de todo, que a veces creemos, ay, es el Dios de los seres humanos. No, es el Dios de todo. Él creó todo. Es su creación la que nos sostiene, la que nos lleva. Es Él por medio de su creación. Después de hablar a la tierra, a los animales, a las plantas, en Joel 2:23, perdón, otro errorcito, cuando estoy viendo, lo leo y me lo paso por encima, los errores, así que me disculpan. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En Israel es igual que aquí, la época lluviosa y la época seca. Y los que plantan saben que hay cierto tiempo para plantar y tiempo para cosechar, pero se necesita la lluvia. Lo hacen de acuerdo a la lluvia. Entonces el Señor va a proveer para que los hijos del Señor de Sión tengan su provisión. Él va a proveer provisión. Todo esto, todo esto es si nosotros rasgamos nuestro corazón, hacemos ayuno, hacemos luto, nos volvemos a Él y le oramos pidiendo su misericordia. Después nos dice en Joel 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Se acuerdan que antes las langostas habían pelado tanto las plantas que hasta lo que no les gustaba, que eran los viñedos y las olivas, también eso se habían ido? Entonces ahora la promesa es
Yo voy a revertir todo eso. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. No hay que olvidarnos que el libro se lee como todo un conjunto. Todo está relacionado. Y Joel 2:25 en la Reina Valera dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Recuerden que se está usando como símbolo y también como algo que ocurrió y también como símbolo del ejército que iba a llegar. En la nueva versión internacional lo dice de otra manera, porque nosotros a veces yo quedaba con el saltón, el revoltón, entonces aquí lo dice. Yo a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. O sea, va a reponer lo que devoró ese ejército de langostas que envié contra ustedes. O sea, todo el desastre que había ocurrido, toda la pérdida, el Señor la va a compensar. Y dice, ese gran ejército de langostas que envíen contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Recuerdan las diferentes etapas de las langostas. O sea, ahí habla todo lo que comieron, todo lo que acabaron, el Señor lo va a compensar en el 2:25. Después en el 2:26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esta es una promesa que, como decía la pastora, podemos ver que va más allá, no solo para ese tiempo. Recordamos lo que nos enseñó el pastor, que hay un cumplimiento en el momento, pero también hay un cumplimiento futuro. Y damos gloria a Dios porque el cumplimiento, el Señor es tan bueno que nos ha hecho parte de eso, nos ha hecho parte a nosotros. Y eso nos incluye que no nos vamos a ser avergonzados. Después en Joel 2:27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Recuerden lo que habíamos visto, que Él va a habitar en su pueblo. Que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Cómo era la oración que hacían? La oración que se hacía en el versículo 17 era, compadécete de nosotros, compadécete, Señor, de tu pueblo. Entonces aquí el Señor contesta, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Dice, no entregues tu propiedad a lo propio y para que las naciones no se burlen de ella. Entonces, ¿qué contesta el Señor? Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué decía la oración? ¿Por qué habrán de decir los pueblos dónde está el Señor? Esa en el 17, en el otro lado también dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces aquí el Señor contesta, yo estaré en medio y van a conocer que yo soy el Dios de ustedes y no los avergonzarán. Todo el libro es una continuación. Leemos la primera parte y después leemos la respuesta. Este libro va hablando, no podemos desprender una cosa de la otra. No podemos, no podemos dejar una cosa y después seguir con la otra. Tenemos que estar recordando lo que decía atrás. ¿Qué es lo que al final quiere decir en este versículo? Yo voy a contestar la oración que ustedes hagan. Si ustedes rasgan su corazón y no sus vestidos y se acercan a mí, entonces yo voy a contestar esa oración.
y la oración va a ser más que contestada, va a incluir todo, va a incluir toda la tierra. Después continúa, las puse así en este orden, aunque me paso un poquito más adelante, pero quería hacer una continuidad aquí. Y en Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos hemos cantado esto? Muchos de nosotros lo hemos cantado, pues ahora sabemos que está el profeta Joel, está hablando del Espíritu de Dios, un derramamiento en todas sus hijas. O sea, tenemos que ser adoptados por el Señor para que tome lugar ese derramamiento de Espíritu. Arrepentirnos para que ese derramamiento de Espíritu venga. ¿Qué hay de diferente en Joel aquí? Que en aquel tiempo el Espíritu estaba sobre ciertas personas. Si recuerdan cuando iba Saúl y se unió a la compañía de profetas, entonces el Espíritu vino sobre él y comenzó a profetizar, pero no estaba sobre todo el pueblo. Entonces acá el profeta se adelanta al tiempo. Y una parte de esto es hablado por Pedro cuando ocurre el día de Pentecostés. Es mencionado por Pedro cuando ocurre el día de Pentecostés. Después dice, ese espíritu se va a derramar sobre sus hijos, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto todo habla del derramamiento del Espíritu de Dios sobre todos sus hijos, sobre todo su pueblo, sobre todo lo que obedecen el mandato del Señor, acercándose a Él. Y en el 2:30, ahí es donde le decía, este libro habla de todo completo y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esta última parte yo preguntaba por qué esto, pero lo podemos relacionar con la parte de Apocalipsis. Ya hemos estudiado, ya hemos estudiado algo de eso, entonces podemos relacionarlo. Y también hay otra parte en que se menciona la sangre, el fuego, las columnas de humo, tiene que ver con guerras, con las guerras al final de los tiempos, lo que decía la pastora. Ya se están dando las señales para que esto ocurra, para que haya una batalla final donde va a ser victorioso nuestro Dios. Y habla de prodigios en el cielo y en la tierra, cosas que no hemos visto, que ni siquiera podemos imaginar, van a ocurrir cuando el pueblo del Señor realmente se vaya a Él. Y el Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, se convertirá en tinieblas. Una de las teorías, una de las hipótesis que vi es que habla de un eclipse, que cuando es cubierto la parte de alrededor se pone roja. Entonces, esos eran señales que utilizaban bastante en ese tiempo. Entonces, perdón que me fui para atrás, pero aquí Joel habla de profecía futura. Habla de profecía futura, habla de lo que Él va a hacer. Él está hablando misterios para ese tiempo, pero que con el tiempo el Espíritu Santo nos ha estado hablando, nos ha dado la otra parte que en ese tiempo no tenían de la Biblia, la visión, la venida de Cristo. Nos está advirtiendo. Este libro es casi como una advertencia y un instructivo de lo que tenemos que hacer en los días malos o en el día malo, lo que tenemos que hacer nosotros. Y después, aquí siguen
lo que habla. 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Imagínense, desde antes, esto fue siglos antes de los evangelios, pero la Biblia no se contradice en ningún momento. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre remanente el cual él habrá llamado. Siempre, siempre el Señor habla de un remanente. Cuando Elías creyó que era el único, había un remanente. Cuando se ha creído que ya no hay más personas, siempre el Señor levanta a alguien y hay personas que no han doblado rodillas ante el enemigo. El Señor siempre se provee de un remanente porque Él es la salvación del pueblo y no va a contradecirse y va a traer esa salvación. En Joel 3:1 habla, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Lo que hablaba la pastora, va a haber un tiempo en que van a regresar al Señor. Aunque haya esa división, aunque haya toda esa perversión, aunque haya todo eso, va a haber un tiempo en que van a regresar al Señor. Y en el 3:2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, aquellas que esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí es donde habla también Josafat, algunos habla que tiene que ver con Dios, juzga del juicio de Dios. Y tiene que ver también con decisión, por eso les decía desde antes, tiene que ver con decisión. Creo que de las notas que tengo de esta parte hasta aquí llegan. No sé si tienen alguna observación sobre estas notas. Y de todo esto, uy, ya se me llegó la hora. No me había fijado, como tengo la pantalla aquí, ahorita que miro acá, alguna observación, porque, Allí, hermana, en Joel 3:2 ajá, se halla una relación directa con Apocalipsis, ¿verdad? exactamente, sí. Cuando hablan la batalla allá de Ujú. la batalla del Señor, ¿verdad? Por eso habla del día grande y espantoso del Señor. Así es. Este valle. El nombre Josafat significa Yahvé juzga o Jehová juzga. O sea, va a ser el día del juicio en el valle donde el Señor va a juzgar. Ahí va a ser, por eso dice, y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y habla de todas las naciones. No está hablando de unas o de varias o de las que los rodean. Está hablando de todas las naciones. Entonces habla del día grande del Señor. Joel se adelantó, el Señor le mostró. En esta parte es una parte apocalíptica porque nos habla de los últimos tiempos. Y yo creo que con esto tenemos bastante para leerlo de nuevo. Yo voy a leerlo de nuevo porque tengo que leerlo para la siguiente. Entonces, seguir leyendo y viendo qué cosas más vienen. Porque esto Dios lo ha hablado. Esto es algo que va a ocurrir. Esto es algo de lo que no nos vamos a librar porque está escrito y lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Entonces tenemos que continuar, como les decía, hablando la palabra, buscando la salvación, porque en su misericordia el Señor ha sido tardo para la ira. Como lo dice acá al inicio, Él ha sido tarde para la ira, porque Él es grande en misericordia y se duele del castigo.
Él es grande en misericordia. Por eso estamos acá y como dice, por su gracia no hemos sido consumidos. Sí, quisiera saber si alguien tiene alguna otra observación. De lo contrario, si alguien nos despide en oración, vamos a quitar esto y vamos a terminar después. ¿Alguien está un poco libre para que nos despida en oración? Amén, hermana. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana Doris. Sí, por favor. Escucha, Sí, vamos a orar para despedir este tiempo. Amén. amén. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, Señor. Soberano Rey, Padre, en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Por tu misericordia, Padre. Por tu gran amor, Señor. Por tu gran bondad, Señor. Por todo lo bueno, Padre, que has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido, Padre Santo, que bendigas a mi hermana Eva, Padre. Que la bendiga, Señor, grandemente, Señor. Y que en todo momento, Padre, en todo tiempo, Señor, siempre, Padre, la bendigas y la guardes, Padre, donde quiera que ella ande. Gracias, Padre, por la vida de ella, Señor. Gracias también te doy, Señor amado, por la vida de mis hermanos, Señor, por aquellos, Padre, que han dispuesto su corazón para este tiempo, Padre. Te pido que los bendiga grandemente, Señor, y que puedan descansar en tu presencia, puedan descansar en esta noche, Padre, y puedan tener un sueño tranquilo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque cada día vamos aprendiendo de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esa trompeta en este mundo, Padre, Amén. y poder llevar tu mensaje a toda persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, Bendiciones. hermana. Bendiciones, Amén, bendiciones para Bendiciones. todos. Muchas Eh, bendiciones para Después de la todos. otra clase les voy a dar las diapositivas. Al terminar la otra, se las envío por si los que llegaron tarde y no pudieron tomar nota. Gracias, Gracias, hermana Eva. hermana. Bendiciones a todos. Bendiciones, Dios la bendiciones.